Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Yuri Ro y hoy vamos a ver el caso de Ted Bundy. Theodore Robert Bundy nació el 24 de noviembre de 1946. Durante sus primeros 4 años de vida, vivió en casa de sus abuelos maternos, creyendo que estos eran sus padres y que su madre era su hermana, ya que ella lo tuvo sin estar casada. Se desconoce con exactitud quién era el padre biológico de Bundy. Se dice que pudo ser un veterano de la Fuerza Aérea o que pudo ser su propio abuelo. Debido a los abusos del abuelo de Ted en 1950, su madre se lo llevó a vivir a Tacoma, Washington. En Tacoma, la madre de Ted, Louise, conoció a Johnny Culpeper Bundy, con el cual se casó en 1951 y tuvieron 4 hijos. A pesar de que Ted adoptó su apellido, Ted nunca creó un lazo afectivo con su padrastro. En sus años universitarios, Ted fue un estudiante aplicado y con buenas notas en la Universidad de Washington y en la Universidad de Puget Sound, donde se graduó en psicología. En 1967, Bundy se enamoró de Stephanie Brooks, la cual después de 2 años finalizó la relación diciendo que Bundy carecía de objetivos claros en la vida. Bundy nunca superó esta ruptura y se obsesionó con Stephanie, mandándole cartas queriendo volver con ella debido a que no superaba que ella lo abandonara a él. Bundy abandonó los estudios durante un tiempo, pero posteriormente regresó a la Universidad de Washington para matricularse en Derecho. Fue considerado un estudiante brillante por sus profesores durante este tiempo e inició una relación con Elizabeth Cleffer, una mujer divorciada con una hija pequeña. Durante 1969 y 1972, a Bundy le iba muy bien. Enviaba solicitudes de admisión a escuelas de derecho y estuvo involucrado en actividades comunitarias. Incluso obtuvo una condecoración de la policía de Seattle por salvar a un niño de ahogarse. También se estuvo relacionando con figuras importantes del Partido Republicano. Pero todo esto cambió cuando en 1973 se reencontró con Stephanie Brooks y retornaron la relación durante el verano e invierno de ese año, hasta que Bundy la abandonó sin darle explicaciones, y así Bundy habría conseguido su deseada venganza contra Stephanie. Bundy llegó a realizar pequeños hurtos en casas y comercios antes de iniciar con la primera ola de asesinatos. El 4 de enero de 1974, Bundy entró en la habitación de una universitaria, Johnny Lenz, de 18 años. La golpeó con una palanca de metal y abusó de ella con la pata de una cama. La joven Johnny Lenz fue encontrada al día siguiente sorprendentemente viva, pero con daño cerebral permanente. Pocos días después de este primer ataque, la noche del 31 de enero, atacó a otra estudiante de psicología de la Universidad de Washington, Linda Ann Healy, de 21 años. Bundy entró en su dormitorio, la golpeó para dejarla inconsciente y la sacó de la universidad. La policía no halló conexión entre Johnny Lenz y la desaparición de Linda Ann, así que pasó un año entero hasta que encontraron los restos sin vida de Linda Ann en una montaña. Durante todo el invierno y verano de 1974, desaparecieron varias jóvenes universitarias. Al inicio, Bundy solo atacaba de noche, pero pronto empezó también a atacar de día. La policía ya había iniciado una investigación a partir de algunas descripciones de testigos que hablaban de un hombre que pedía ayuda a las jóvenes, fingiendo tener un brazo o una pierna rota, que necesitaba cargar libros o tenía problemas para arrancar su Volkswagen. El 9 de febrero de 1974, una joven de 20 años desapareció en Vancouver, Canadá. Su cadáver fue descubierto hasta el mes de octubre junto a otros sin identificar. El 12 de marzo, Donna Manson, de 19 años. El 17 de abril, Susan Rancor, de 18 años. El 6 de mayo de 1974,
desapareció Roberta Parks, de 20 años, quien se encontró con un hombre aparentemente lesionado que le pidió ayuda para subir unas cosas a su auto y nunca más fue vista. El 1 de junio de 1974, Brenda Ball, de 22 años, comentó a sus amigos que iba a buscar a alguien que la llevara a California. 19 días después, se descubrió que Brenda nunca llegó a su destino. El 11 de junio, Georgianne Hawkins, de 18 años, desapareció después de despedirse de su novio. El 14 de julio, Janice Sud y Denise Nasland fueron secuestradas. Bundy despistaba a la policía afectando su aspecto físico, como su peinado, barba o bigote, dejándolos crecer o recortándolos. El 30 de agosto de 1974, luego de mudarse a Millville, Utah, se matriculó como estudiante en la Facultad de Derecho en la Universidad de Utah. El 2 de octubre, Bundy asesinó a Nancy Wilcox y su cuerpo no ha sido encontrado. El 11 de octubre, Rhonda Stapley, de 21 años, esperaba el autobús cuando Bundy se ofreció a llevarla en su Volkswagen. Bundy abusó de esta joven durante horas, a la vez que la estrangulaba. En el momento en el que Bundy la dejó, logró escapar, pero no lo denunció y lo mantuvo en secreto durante 40 años por miedo a ser rechazada. El 18 de octubre secuestró a Melissa Smith, la hija del sheriff de la localidad. Melissa fue torturada y abusada durante 5 días. Sus restos fueron encontrados 9 días después de su secuestro. El 30 de octubre desapareció Laura Amy, de 17 años. Su cadáver fue encontrado con signos de haber sido golpeada y abusada. La policía descubrió similitudes en el modus operandi de algunos de los asesinatos de Washington. El 8 de noviembre de 1974, Bundy se acercó a Carol Darrange en el Fashion Place Mall en Murray, Utah, haciéndose pasar por un oficial. Darrange subió al auto de Bundy, pensando que iba a una comisaría. Bundy sacó una pistola y le esposó una muñeca. Ella luchó y logró apartarse antes de que Bundy le esposara la otra muñeca. Ella lo golpeó en la cara y salió corriendo y consiguió que un conductor que pasaba la llevara a la comisaría. Una vez allí, Darrange narró lo sucedido, y así se obtuvo una descripción del hombre, del auto y el tipo de sangre del atacante. Esa misma noche, Debbie Kent, de 17 años, desapareció de un estacionamiento. Los familiares de Debbie, preocupados por ella, llamaron a la policía, que tras investigar el estacionamiento encontraron una llave de un par de esposas, la llave de las esposas con las que Carol Darrange llegó a la comisaría. Casi un mes después de estos hechos, un hombre llamó para informar que la noche de la desaparición de Debbie vio salir un Volkswagen color claro del estacionamiento. El 12 de enero de 1975, Karen Campbell, de 23 años, acompañó a su prometido a un seminario en Aspen, Colorado. Mientras descansaba en el salón del hotel, Karen subió a la habitación a buscar una regla. Su prometido, al ver que ella no regresaba, fue a buscarla, pero no la encontró. Un mes después, un trabajador encontró el cadáver congelado de Campbell en un banco de nieve a 3 kilómetros del hotel. Había sido abusada y brutalmente golpeada. El 1 de marzo de 1975 fue descubierto el cráneo de Brenda Ball en una zona boscosa de las montañas Taylor en Washington. La policía realizó una amplia búsqueda por los alrededores, encontrando así partes del cuerpo de Linda Healy, Susan Rancourt y Roberta Parks. Posteriormente se hallaron otros pertenecientes a Donna Manson. El descubrimiento de algunas de sus víctimas no hicieron que Bundy parara sus asesinatos, ya que el 15 de marzo de ese mismo año secuestró a Julie Cunningham, de 26 años, de la cual su cuerpo no ha sido hallado aún. El 6 de abril de 1975, Denise Oliverson, de 25 años, decidió ir a visitar a sus padres en Colorado. Denise nunca llegó a la casa de sus padres y su cuerpo no ha sido hallado. 9 días más tarde, Melanie Cooley, de 18 años, desapareció cuando regresaba del instituto.
Un trabajador de caminos descubrió su cadáver el 23 de abril. La joven había sido golpeada con una barra, tenía las manos atadas a la espalda y una funda de almohada alrededor de su cuello. El 1 de julio de 1975, Shelley Robertson, de 24 años, decidió viajar por el país. Hubo testigos que la vieron en una gasolinera hablando con un hombre que conducía un camión. El 21 de agosto, 2 estudiantes encontraron su cadáver en el pozo de una mina cercana a Georgetown, Colorado. Debido a un retrato robot del asesino, algunas personas lo reconocieron como Ted Bundy. La policía le entregó fotos recientes de Bundy a los testigos, pero ninguno lo reconoció. Por lo tanto, la policía desechó esta pista. Bundy adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía descubriera su patrón. Con el paso del tiempo, sus ataques se volvieron más erráticos. El 16 de agosto de 1975, un patrullero detuvo un Volkswagen para comprobar su matrícula. El sospechoso se dio a la fuga, pero fue detenido. En el auto se encontraron una palanca de metal, esposas, cintas y otros objetos que dieron paso a una investigación sobre Theodore Robert Bundy. El 23 de febrero de 1976, comenzó el juicio contra Ted Bundy por secuestro grabado. Tenía 29 años y entró en la sala con una gran confianza. Pero Carol Darroch lo señaló como el hombre que intentó secuestrarla. Bundy negó conocerla, pero carecía de una coartada. Así que el 30 de junio de 1976 fue sentenciado a 15 años con posibilidad de libertad condicional. En prisión, los médicos le efectuaron pruebas psicológicas y toxicológicas, concluyendo que no era ni psicótico, ni alcohólico, ni drogadicto, y que tampoco sufría de ningún daño cerebral. Estos resultados permitieron seguir preparando procesos judiciales en su contra. Las pruebas periciales del Volkswagen determinaron que las muestras de cabello encontradas en el auto pertenecían a Melissa Smith y Karen Campbell. La policía de Colorado levantó cargos por el asesinato el 22 de octubre de 1976. En abril de 1977 fue trasladado a la prisión del condado de Garfield. Durante los preparativos de su segundo juicio, Bundy despidió a sus abogados y decidió defenderse a sí mismo. Por este motivo se le prestó la biblioteca de la corte de Aspen, Colorado, en donde el 7 de junio de 1977 saltó desde la ventana, lesionándose el tobillo, y aún así eludió a la policía durante 6 días y sobrevivió robando y durmiendo en una cabaña abandonada. La policía lo atrapó cuando intentaba robar otro Volkswagen. Volvió a escapar el 30 de diciembre de 1977, trepando al techo de una de las estaciones de la cárcel para desde ahí llegar a otra parte del techo que conducía al armario del penal. Esperó a que no hubiera nadie cerca y salió literalmente por la puerta principal de uno de los departamentos de los funcionarios de la prisión. No se dieron cuenta de su desaparición hasta el día siguiente. Esta vez Bundy huyó a Chicago y Florida, bajo el seudónimo de Kenneth Misty. El 14 de enero de 1978, el edificio de la Fraternidad Chi Omega de la Universidad de Florida estaba semi vacío cuando Anita Neary volvió de madrugada. Le extrañó que la puerta estuviera abierta, así que se escondió y vio salir del edificio un hombre con gorra azul y una carpeta envuelta en un trapo. Creyendo que habían asaltado la fraternidad, fue en busca de su compañera, tambaleándose por el pasillo. Kathy Kleiner también fue encontrada malherida, pero viva en su habitación. La policía posteriormente encontró el cadáver de Lisa Levi, que había sido golpeada en la cabeza y abusada. También estaba el cadáver de Margaret Baumann,
quien fue estrangulada mientras dormía, con un golpe en la cabeza que le destrozó el cráneo. No muy lejos de allí, Bundy atacó a Cheryl Thomas, quien sobrevivió a una paliza fatal. Su cráneo fue fracturado en 5 lugares, tenía la mandíbula rota y un hombro dislocado. Esta joven sufrió pérdida permanente de la audición y problemas de equilibrio. En la escena del crimen se encontraron evidencias corporales como cabello y sangre del agresor. El 9 de febrero de 1978 secuestró a Kimberly Leach, de 12 años, en Lake City. Bundy la secuestró mientras regresaba a la escuela por su bolso olvidado. Bundy la convenció de irse con él y la llevó a un lugar aislado para abusarla. La niña murió durante el abuso. Su cuerpo fue encontrado 8 semanas después. Tras este asesinato, Bundy regresó a Tallahassee y casi fue detenido al intentar robar otro auto, pero escapó cuando la gente lo dejó mientras revisaba las placas del auto. Después de esto, robó un Volkswagen y se marchó de Tallahassee. Bundy fue a parar a Pensacola, Florida, donde las placas del auto fueron reconocidas, y después de una corta persecución y una breve lucha, fue detenido. El 17 de febrero de 1978 se le tomó declaración y reveló su nombre, ya que había dudas sobre su identidad. Bundy manifestó un gran descontento cuando el oficial le preguntó cómo se escribía su nombre, ya que Bundy esperaba que ya todos supieran su nombre. El 25 de junio de 1979, en Miami, Florida, se le juzgó por los crímenes de la Fraternidad Omega. Fueron nombrados como los delitos de la década y tuvieron tal impacto en la opinión pública que hicieron que gran parte de los estadounidenses consideraran a Bundy como la encarnación del mal. Bundy prescindió de abogados y se defendió a sí mismo, pero las evidencias contra él fueron contundentes. Primero, Nita Neary lo señaló como el hombre al que vio salir de la fraternidad. Después, el odontólogo Richard Subiron, que determinó que las marcas de dientes en el cuerpo de Levi coincidían con la dentadura de Bundy. Numerosos testigos de cargo y descargo fueron llamados a testificar, incluyendo Alice Bundy. Ted lloró falsamente durante el testimonio de su madre. El 24 de julio de 1979, tras 6 horas y media de deliberación, el jurado lo declaró culpable. Bundy escuchó su sentencia sin mostrar ninguna emoción. Bundy afirmó ser víctima de una farsa, de un juicio injusto, por lo que no tenía que pedir clemencia por algo que no hizo. El juez lo sentenció a pena de muerte en la silla eléctrica por los asesinatos de Lisa Levi y Margaret Bowman. Aunque Bundy ya se encontraba en el corredor de la muerte, el estado de Florida decidió juzgarlo por el asesinato de Kimberly Leach. El 17 de enero de 1980 comenzó el juicio. Tras su fracaso de ejercer como su propio abogado, contrató a Julius Africano y Lynn Thompson. Con ellos trazó la idea de apelar por una incapacidad mental, lo cual no funcionó y fue declarado culpable. Durante este juicio, Bundy aprovechó una antigua ley de Florida que dice que toda declaración de matrimonio en un juzgado es válida y legal. Así fue como le propuso matrimonio a su novia Carol Ann Bone, y en ese momento Carol se convirtió en su esposa, y horas después fue condenado a muerte por el asesinato de Leach. Bundy siguió proclamando su inocencia. Representándose a sí mismo, obtuvo numerosos retrasos en la ejecución. Tratando de aplazar el cumplimiento de su sentencia, le confesó al Dr. Bob Kepler algunos lugares en donde guardaba restos de algunas de sus víctimas. En la casa de Bundy fueron descubiertas algunas de las cabezas
de sus víctimas. Bundy fue catalogado como necrófilo. El 17 de enero de 1989 obtuvo la fecha definitiva de su muerte, para una semana después. Bundy trató de seguir retrasando su ejecución, pero fue inevitable. Bundy realizó una gran ola de entrevistas y confesiones durante sus últimos días, aunque nunca estuvo dispuesto a admitir todo lo que hizo. En su último día, habló con su madre y rechazó su última comida. Fue electrocutado el 24 de enero de 1989, a los 42 años. Según la doctora Dorothy Lewis, un estado maníaco depresivo, cuyos delitos ocurrían normalmente durante sus episodios depresivos. Después se retractó para afirmar que Bundy sufría un trastorno de la personalidad múltiple. La doctora Lewis finalmente concluyó que la sociedad se encontraba ante un psicópata. Otros profesionales lo han clasificado como sádico, necrófilo y carente de sentimiento de culpa. Bueno, eso fue todo por el caso de Ted Bundy, un asesino serial de los años 70 que terrorizó a todos los jóvenes de Estados Unidos. Esto es todo hasta aquí y nos vemos en el próximo caso.